Hola a todos. ¿Quiénes han sido los autores de los crímenes más horribles? ¿Los enfermos mentales que no tuvieron control sobre sí mismos? ¿O los sádicos de sangre fría que calcularon cada movimiento y disfrutaron del proceso? Si bien ambos merecen un castigo, en la sociedad actual todos tienen derecho a un abogado y a un juicio justo. Después de todo, a veces las víctimas desean tanto vengarse que ellas mismas se convierten en asesinos. Un grupo de hombres armados con rifles y horcas caminan por un campo de trigo. Uno de ellos encuentra un trozo de ropa infantil. Los aldeanos corren hacia adelante con redoblado vigor, con la esperanza de rescatar a los niños. El anciano se despierta. Aunque Paul Edgecombe vive en una residencia de ancianos, es un hombre alegre y autosuficiente. Después de lavarse, pide solo 2 trozos de pan frito para desayunar. El enfermo adivina que Paul planea escaparse a dar un paseo por la montaña. Aunque esto no está permitido, está dispuesto a hacer la vista gorda y le pide que tenga cuidado. Paul se marcha y llega a una cabaña abandonada en el bosque. A su regreso, todos están viendo una vieja película llamada Sombrero de Copa en la televisión. Paul se pone ansioso y comienza a llorar. Su amiga Elaine lo consuela. La pareja de ancianos discute la forma abrupta en la que los recuerdos pesados pueden regresar. 60 años atrás, Paul trabajó en una prisión durante la Gran Depresión. En aquel entonces, la gente no podía encontrar empleo y el hombre realmente mantuvo su puesto. Era el guardia principal en el bloque del corredor de la muerte. La última milla. La milla verde, por el color de sus baldosas. We had the electric chair. Oh, Sparky, we called it. El año más notable para él fue en 1935. Fue entonces cuando Paul contrajo una infección de la vejiga. Sus compañeros Brutus y Dean le aconsejan tomarse un día libre para ir al médico, pero él se niega. Se supone que recibirá a un nuevo prisionero ese mismo día. Pronto, un vehículo se detiene frente a la entrada. El novato Percy y el experimentado Harry escoltan al enorme hombre que está sentado en el interior. Incluso Brutus, que mide casi 2 metros de altura, parece un niño pequeño a su lado. Por no hablar del descarado y pequeño Percy, que molesta a los demás guardias con su comportamiento. Paul se encuentra con el gigante descalzo y le pregunta si causará algún problema. Con su tamaño podría haber dispersado fácilmente a los guardias, pero, en cambio, su rostro muestra rastros de nerviosismo e incluso miedo. Obedientemente, el criminal llama a Paul jefe y entra a su celda. El oficial ordena a Percy que salga. Él se resiste y le gritan. Un recluso llamado Dell presencia la humillante escena y cuando decide reírse en la cara del guardia, este le rompe los dedos con un golpe de porra. Cuando Percy finalmente se marcha, Paul le pide que le quite las esposas a John. Claramente tiene una discapacidad mental. Lo único que Coffey sabe deletrear es su propio nombre. Sir, boss. Like to drink, only not spelled the same. El hombre pregunta tímidamente si apagan las luces para dormir. ¿Quién hubiera pensado que el gigante pudiera temerle a la oscuridad? Por suerte para él, las luces del pasillo se quedan encendidas toda la noche. Le extiende la mano a Paul en agradecimiento. Los guardias se ponen tensos porque John podría aplastar al jefe, pero Paul ve que no hay nada que temer. Al final, Coffey dice una frase extraña sobre cómo quería hacer las cosas bien, pero que ya era demasiado tarde. El protagonista pide el expediente del nuevo prisionero. Harry dice que su crimen le hiela la sangre. En un pequeño pueblo, 2 hermanas fueron secuestradas justo en su casa. El padre y el resto de los aldeanos se apresuraron a perseguirlo. Encontraron a John Coffey sosteniendo los cuerpos destrozados de las niñas en sus manos. El hombre mismo estaba gritando y llorando por alguna razón. Aparentemente se dio cuenta de lo que había hecho. I couldn't help it. I tried to take it back, but it was too late. El padre casi mata a Coffey, pero se lo llevaron. El informe de daños en los cuerpos de las niñas deja a Paul en shock. Es entonces cuando el alcaide Hal Moores se le acerca. Paul le pregunta al viejo amigo sobre su esposa. Melinda sufre terribles dolores de cabeza. En cuanto a su trabajo, pronto tendrán que organizar la ejecución de otro recluso llamado Bitterback. Además, Paul debe tener más cuidado con Percy. Es familiar del gobernador y no se le puede despedir sin más. Sin embargo, este tipo desagradable ya tiene los ojos puestos en un puesto diferente en un manicomio. Claramente tiene un interés malsano por los psicópatas. Paul se da cuenta de que Percy pudo solicitar su transferencia mucho tiempo atrás, pero está esperando algo. Al parecer quiere ver una ejecución en persona. Si se va después de eso sin escándalo, entonces todos están listos para darle un espectáculo de despedida. En casa, Paul sufre de insomnio. No comprende cómo Dios permitió que sucediera el terrible crimen de John Coffey. Su esposa quiere ayudarlo a conciliar el sueño y lo invita a acostarse. Paul se niega y menciona su infección. Al día siguiente,
Hay un ratón en el bloque de celdas de la prisión. Camina sin miedo hacia el centro del pasillo y no intenta huir de la gente. Brutus lo alimenta y el roedor escapa a una celda de paredes blandas para prisioneros violentos. Se utiliza como trastero y está embalado hasta el techo. Los guardias buscan por todo el lugar, pero el ratón ya no está. Más tarde, regresa con indiferencia y Percy lo nota. Se pone furioso e intenta aplastar a la criatura. El ratón vuelve a la celda. Al escuchar los gritos, los demás corren e intentan calmar al loco. Deciden no detener sus intentos de encontrar al ratón para burlarse un poco de él. Percy pasa mucho tiempo cargando cosas, una vez más, en vano. Luego regañan al novato por hacer mucho ruido. We don't scare them any more than we have to, Percy. They're under enough strain as it is. Paul explica que el trabajo de los guardias es mantener un ambiente tranquilo porque sus prisioneros son mentalmente inestables. Bajo estrés, pueden romperse y causarse daño a sí mismos o a los demás. En respuesta, Percy solo insulta a los prisioneros y a sus colegas. Brutus lo sujeta por el cuello, pero Paul lo detiene. Percy puede usar sus conexiones para despedirlos, pero el supervisor está harto de sus payasadas. Edgecombe le asegura que están dispuestos a perder sus puestos de trabajo. Si Percy vuelve a llegar demasiado lejos, recibirá una paliza de todos modos. Pronto, Bitterback se marcha para una cita de despedida con su esposa y su hija y los guardias ensayan la ejecución. El papel del prisionero lo desempeña un conserje anciano. Mientras está asegurado en la silla eléctrica, el hombre hace bromas vulgares. Los guardias no pueden contener la risa, solo el humor negro les ayuda a mantener la cordura. Como jefe, Paul reprende a sus subordinados. No debería haber ninguna sonrisa ante una ejecución real. Percy también está mirando desde el margen con gran interés. Antes de ponerle el gorro con electrodos al preso, deben ponerle una esponja húmeda en la cabeza. De esta manera, la muerte llegará más rápido y de la forma más humana. Por la noche, afeitan la cabeza de Bitterback para una mejor conducción. Paul se sienta para hablar con el prisionero por última vez. Cree que, si uno está verdaderamente arrepentido de sus acciones, después de la muerte retrocederá en el tiempo hasta el momento más feliz de su vida. Para Bitterback fue un viaje a las montañas con su esposa. Por la noche, las llamas de la fogata iluminaban su hermoso cuerpo. Solo tenían 18 años y charlaron hasta el amanecer. Paul dice que él también lo cree. Quizás así sea el cielo. Bitterback todavía tiene mucho miedo de la ejecución y el guardia lo calma lo mejor que puede. El hombre está atado a la silla en presencia de testigos en la sala. Electricity shall not be passed through your body until you are dead. In accordance with state law, God have mercy on your soul. Brutus ordena bajar el interruptor y terribles gritos de dolor llenan la habitación. El doctor examina el cuerpo, pero el corazón de Bitterback sigue latiendo. La segunda oleada se produce en completo silencio. Después de la ejecución, Percy vuelve a mostrar su ignorancia. Adios, Chief. Drop us a card from hell. Let's know if it's hot enough. Brutus empuja al sinvergüenza a un lado y se lleva el cuerpo. Luego, Paul habla con Percy sobre su traslado fuera de la Milla Verde. Pone una condición. No solo quiere observar, sino también liderar la siguiente ejecución. Paul acepta de mala gana. Al día siguiente, el ratón vuelve a salir de su escondite. Esta vez sube hasta Dell y este se lo pone al hombro. El hombre está loco por la mascota, a la que llama señor Cascabel. El astuto roedor incluso responde a las órdenes del hombre y le trae un carrete de hilo. Hasta a Percy parece haberle gustado y se ofrece asignarle una caja de cigarros como hogar. Entonces, Hal informa a Paul de la llegada de un nuevo prisionero. William Wharton, apodado Salvaje Bill, tiene un largo historial criminal. Será ejecutado por el asesinato de 3 personas, entre ellas una mujer embarazada. El alcaide se emociona de repente y no es capaz de contener su dolor. A su esposa le han diagnosticado un gran tumor cerebral. Hal no sabe cómo decirle a Melinda que no sobrevivirá. Por la noche, Paul vuelve a sufrir dolores en la ingle. Verá a un médico, pero primero debe admitir a Wharton. Por la mañana, Dean, Harry y Percy sacan al prisionero del hospital psiquiátrico. Debido a los efectos de las drogas, solo parece un vegetal. Cuando lo llevan a la milla, Paul ya está ardiendo de fiebre debido a su enfermedad. Coffey le pide al jefe que se acerque, pero el hombre está demasiado ocupado. Tan pronto como Wharton entra al edificio, revela su engaño. Después de golpear a Percy, pone cadenas alrededor del cuello de Dean. Paul intenta ayudar, pero recibe un golpe entre las piernas y cae del dolor. El anciano Harry tampoco puede manejar al joven loco. El cobarde Percy se congela en un estupor. Brutus salva la situación después de noquear a Wharton. Yeah, big fucker. Where do you come from? Paul envía a sus colegas maltratados al médico y al resto a presentar un informe. Él mismo se queda atrás para supervisar la milla, aunque no puede mantenerse en pie debido al dolor. Coffey le vuelve a pedir que se acerque. Not a good time, John Coffey. Not a good time at all. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedan, el guardia se acerca.
Con un movimiento brusco, John lo presiona contra los barrotes. Dell pide ayuda y Coffey toma a Paul entre sus piernas. La bombilla de la celda se enciende intensamente y explota. El gigante suelta al hombre y empieza a toser violentamente. Una extraña nube de ceniza sale disparada de su boca y desaparece en el aire. I just took it back so awful tired now, boss. The whole time. John cae en la cama y se queda dormido. Paul va al baño y siente que el dolor ha desaparecido sin dejar rastro. Es como si hubiera renacido. Durante toda la tarde y toda la noche, él y su esposa recuerdan su juventud sin levantarse de la cama. Por la mañana, Paul se toma un día libre. Intenta saber más sobre John Coffey a través del abogado que lo defendió en el tribunal. Pero el pasado del gigante es un misterio. Es como si simplemente hubiera aparecido de la nada. Edgecombe no cree que Coffey sea capaz de ser cruel, pero el abogado no duda de su culpabilidad. Compara a John con un perro callejero que su familia había adoptado. El perro se mostró tranquilo y amable hasta que un día se abalanzó sobre su hijo sin motivo alguno. El niño perdió un ojo. Al día siguiente, Paul le da a John un poco de pan de maíz que horneó su esposa. Your missus, please. Several times. Coffey comparte el pan de maíz con Dell y el señor Cascabel. Wharton también pide un pedazo, pero lo ignoran. El racista insulta a John, por lo que Paul se acerca para calmarlo. Por ello, el jefe recibe un escupitajo en el rostro. Este es un comportamiento común del salvaje Bill, quien también molesta a otros guardias. Apaciguan al criminal con agua de una manguera contra incendios y lo arrojan al régimen de aislamiento. Promete no causar más inconvenientes, pero le compra un pastel al conserje y se lo escupe a Brutus en la cara. Por eso, lo devuelven al pabellón de aislamiento. La ejecución de Dell se acerca, pero el hombre no tiene familia. En cambio, el personal de la prisión desempeña el papel de peces gordos que están interesados en el ratón del circo y quieren ver una actuación. Mientras tanto, Paul controla a Piercy durante la ceremonia de ejecución. Todo va bien. El tipo ve a Dell, quien felizmente regresa a la cámara. Los dos parecen estar listos para reconciliarse, cuando Piercy lo asusta abruptamente. Dell cae y se golpea la cabeza. Percy se ríe y dice que solo fue una broma. Cuando se distrae, Wharton lo sujeta a través de los barrotes. El delincuente lo manosea y amenaza, pero lo deja ir rápidamente. I was just playing. I let him go. I've never heard a hair on his pretty little head. Wharton compara a Percy con una niña y Dell se regocija con lo que ve. Percy mojó sus pantalones de miedo. Ardiendo de vergüenza, exige que todos mantengan la humillación en secreto. Paul responde: lo que sucede en la milla, se queda en la milla. Solo Dell continúa burlándose. Llega el día de la ejecución y Dell está preocupado por el destino del señor Cascabel. Paul dice que lo cuidará, pero Dell responde que a un ratón le daría miedo vivir en una casa junto a un gran bosque. Es entonces cuando Brutus inventa un lugar llamado Ratonlandia, una tienda de campaña gigante con todo un pueblo de ratones organizado en su interior. La gente lo visita como si fuera un circo. Dell cree en su existencia y queda muy entusiasmado. Es el mejor lugar posible para el señor Cascabel. De repente, el carrete cae y el ratón sale corriendo al pasillo tras él. Para horror de los reunidos, Percy aplasta al roedor con su zapato y se aleja. Dell grita de pena y Coffey extiende su mano, diciendo que deben darse prisa. Paul le lleva el cuerpo del roedor y el gigante pone sus labios sobre él. La luz ilumina todo a su alrededor y el señor Cascabel corre de regreso hacia Dell. Coffey vuelve a soltar una nube de ceniza de su boca. Los guardias no pueden creer lo que ven. Paul y Brutus se acercan a Percy. It's fine. You know better at mouse killing than you are at anything else around here. El sinvergüenza se sorprende al ver que el ratón todavía está vivo. Les grita a sus compañeros, pensando que han decidido dejarlo en ridículo. Brutus vuelve a tomar al insolente y Paul le da un ultimátum. Percy desaparecerá inmediatamente después de la ejecución de Dell. De lo contrario, los guardias lo golpearán y luego le contarán bajo juramento todo sobre sus atroces actos y su cobardía. Él y Paul se dan la mano. Esa noche conducen a Dell a la ejecución. Coloca el ratón sobre el hombro de Edgecombe y le pide que lo cuide. Como Cascabel no puede estar allí durante la ceremonia, Coffey lo acoge por el momento. Llevan al prisionero ante la audiencia y se nota muy decepcionado al ver a Percy sonriendo. Durante sus últimas palabras, Dell se disculpa por sus pecados. Le ruega a Paul que no abandone el ratón. En este punto, Percy revela descaradamente la verdad sobre Ratonlandia. There's no such place. That's just a fairy tale these guys told you to keep you quiet. A continuación, Percy debe mojar la esponja, pero solo finge sumergirla en el balde.
Paul no se da cuenta y Percy da la orden de electrocutar al prisionero. Dell se retuerce de dolor y la habitación se llena de un olor horrible. Mientras tanto, John Coffey también está convulsionando e intenta compartir el sufrimiento de Dell. Wharton, por su parte, salta de alegría. El caos le divierte. Paul cree que es mejor esperar a que el hombre muera y mantener la energía encendida. Desafortunadamente, está equivocado. La agonía de Dell se prolonga y su cuerpo queda envuelto en llamas. El público corre hacia la salida presa del pánico. Paul nota que Percy desvía la mirada y lo obliga a mirar lo que ha hecho. Cuando los gritos amainan, Brutus le ordena apagar el fuego con un extintor. Más tarde, Percy tiene el descaro de decir que no sabía nada de la esponja. Brutus no puede soportarlo y le da un puñetazo. Hal llega para reprender a Paul por esta locura. And that ass Wharton is singing about it. You can hear him up there. Can he carry a tune, Hal? Edgecombe se da cuenta rápidamente de que es más importante para ellos deshacerse de Percy lo antes posible, por lo que lo cubre. De esa manera su pacto seguirá vigente. Luego Paul se acerca a John. El gigante llora amargamente. Sintió el dolor de Dell, pero ahora se acabó. He the lucky one. No matter how it happened, Dale the lucky one. El ratón ha vuelto a huir de miedo a una celda de aislamiento. John está muy cansado y se va a la cama. Durante el fin de semana, Paul y su esposa van a visitar a Hal y Melinda. La mujer aguanta bastante bien. Hal dice que a veces se pierde y grita malas palabras que el hombre no sabía que existían. Al día siguiente, Paul invita a sus compañeros de trabajo a almorzar y les cuenta la historia de su curación milagrosa. Sugiere ayudar a la esposa de Hal. Para hacerlo, deben sacar a John Coffey de prisión durante una noche. Esta idea sorprende a todos. Si los descubren, los enviarán inmediatamente a prisión. Además de eso, John es un asesino que podría matarlos a ellos o a otras víctimas inocentes. Es entonces cuando Paul revela que cree que Coffey es inocente. Dios no podría haberle dado tal don a un asesino y violador. Finalmente logra convencer a sus amigos. El día señalado, Wharton recibe una gran dosis de píldoras para dormir y cae inconsciente. Luego, le ponen a Percy una camisa de fuerza, lo amordazan y lo dejan en aislamiento. Paul dice que es su venganza por Dell y el tipo no sospecha. Como el más joven de los oficiales, Dean permanece en la milla. Tienen niños pequeños y no lo pueden pillar con las manos en la masa. Si pasa algo, mentirá diciendo que Coffey está en la celda y que el resto de los muchachos están haciendo recados. John ya se ha dado cuenta de lo que está pasando y tiene muchas ganas de salir a caminar. Pero mientras lo sacan de la celda, Salvaje Bill lo sujeta por el brazo. John se siente abrumado por el terror y las bombillas sobre su cabeza explotan. Wharton se desmaya nuevamente. Afuera, John está encantado de ver el cielo estrellado. Recoge un poco de hierba e inhala su aroma, invitando a los demás a hacer lo mismo. Se suben a una camioneta y se dirigen a casa de Hal. De alguna manera, el gigante sabe que lo llevan a ayudar a una dama. En el lugar, el alcaide sale hacia ellos armado con una escopeta. Supone que se trata de un motín o de un intento de fuga. Paul intenta explicar todo mientras John da un paso adelante sin miedo. Ya puede sentir dónde se necesita su ayuda. Hal se sorprende, pero deja que sus amigos lo convenzan. Coffey se sienta cerca de Melinda. Ella nota que el hombre tiene muchas cicatrices en el cuerpo. Alguien le pegaba brutalmente, pero él no recuerda su infancia. El gigante dice su nombre y se acerca al rostro de la mujer. Toca sus labios y las bombillas se iluminan más. Todos los relojes se detienen y la casa misma tiembla como por un terremoto. John se da cuenta de la enfermedad de Melinda y comienza a ahogarse, pero esta vez no escupe nada. Rechaza la ayuda mientras la enferma recupera el conocimiento. No recuerda los acontecimientos recientes y se siente saludable. Se reencuentran con John. Ella tuvo un sueño en el que se habían encontrado en la oscuridad. Le regala a Coffey un colgante con la imagen de San Cristóbal, quien también era un gigante que ayudó a otros a costa de su vida. Los guardias arrastran a John, cansado y enfermizo, hasta el camión. Brutus cree que conservó el tumor a propósito para poder morir antes de la ejecución. Regresan sanos y salvos y ponen a Coffey en su catre. Luego liberan a Percy, quien no ha aprendido la lección en absoluto y solo se ha vuelto más amargado. Al salir, John lo sujeta por el cuello y lo tira hacia los barrotes. Mientras Percy jadea desesperadamente por aire, Coffey deja escapar una gran cantidad de cenizas grises de su boca. Los guardias controlan a Percy, que está en shock, pero parece estar bien. Con los ojos en blanco, camina por el pasillo. De repente se vuelve hacia Salvaje Bill y saca su revólver. Una lágrima rueda por la mejilla de Percy, mientras le dispara 6 balas al forajido y lo mata. Percy cae al suelo y las cenizas salen a borbotones de su boca. Paul es el primero en recobrar el sentido y se acerca a John. Este último explica que ha castigado a los malos. Cuando Salvaje Bill tomó su mano, el gigante vio todos sus crímenes. Ahora extiende la palma de la mano para mostrarle todo
llegado el jefe. Se ponen en contacto y Paul ve el último día de la vida de las hermanas muertas. Su cuerpo tiembla de dolor. Las bombillas a su alrededor explotan. Wharton estaba ayudando al padre de las niñas a renovar la casa y cenó con la familia. Por la noche fue a buscar a las hermanas y las llevó al bosque. Les dijo que si una gritaba, mataría a la otra. Las chicas permanecieron en silencio. He kill them with they love. They love each other. John siente dolor y sufrimiento en todo el mundo. Suceden cosas malas en todas partes, y eso lo atormenta todos los días. Más tarde, Hal y la policía llegan al lugar. Percy no reacciona ante los demás y simplemente mira fijamente un lugar. El alcaide le pregunta a Paul si los acontecimientos ocurridos en su casa tienen algo que ver con el asesinato de Bill. El hombre se da cuenta de que lo mejor es mentir. Después de todo, trasladan a Percy al manicomio, pero como paciente. Ahora, Paul se enfrenta a un dilema sin solución. John Coffey es un santo, el último hombre del mundo que merece la silla eléctrica. Edgecombe ha hecho todo tipo de cosas en su vida, pero si no evita la ejecución, irá directo al infierno. Comparte eso con su esposa y ella le sugiere preguntarle a John qué quiere él. Paul sigue su consejo. Faltan 2 días para la ejecución de John. El amable gigante siente la angustia de Paul y le pide que no se preocupe. No quiere ser libre. I want it to be over and done with. I do. El hombre está cansado de vagar solo por el mundo, sintiendo cada día el dolor de quienes lo rodean. Morir sería un alivio para él. Como último deseo, pide volver a probar el pan de maíz y ver una película por primera vez en su vida. Los guardias acceden gustosos a la petición. John ve con gran deleite la película Sombrero de Copa, la misma que tanto conmovió a Paul en el asilo de ancianos. John compara a la gente que baila con los ángeles. Finalmente, llega el día de la ejecución. Paul se ve obligado a quitarle el colgante que le regaló Melinda, pero promete devolvérselo cuando acabe. Coffey sonríe. Soñó con Ratonlandia, donde el señor Cascabel entretenía a las hermanas, vivas y felices. Lo llevan al pasillo y John se congela. Siente cuánto lo odia la gente, especialmente los padres de las niñas. Piden ejecutar al asesino 2 veces para atormentarlo más. Brutus le aconseja que se centre en los guardias que simpatizan profundamente con él. Dean llora amargamente, atando al amable hombre a la silla. Paul lucha por mantener la cara seria. Lee la frase y le ponen una capucha negra a John, pero él les ruega que no le tapen los ojos. Don't put me in the dark. I was afraid of the dark. Paul accede al pedido y moja profusamente la esponja. Todos esperan que el jefe dé la última orden. Este último es incapaz de pronunciar una palabra. En cambio, se acerca y le da la mano a John. Las palabras pasan por su mente, quemando una marca en su corazón. He kill them with they love. That's how it is every day, all over the world. Todo esto es tan injusto y horrible. Paul da la orden. La ejecución transcurre sin problemas y John muere sin gritar. Las lágrimas brotan de los ojos de los hombres. Más tarde, Paul pone el colgante sobre el cuerpo sin vida del gigante. El anciano termina su historia. Fue su última ejecución. Junto con Brutus, fueron trasladados a un centro de detención juvenil para ayudar a los adolescentes a seguir el camino correcto. Claramente, Elaine no le cree del todo a su amigo. Entre otras cosas, Paul debe ser mucho mayor de lo que parece. En respuesta, el hombre la lleva a caminar. Llegan a una cabaña en el bosque. En el interior, el viejo amigo de Paul vive en una caja de puros. This isn't exactly the Mouseville we had in mind, is it? We make do. Elaine se sorprende al encontrarse con el señor Cascabel, que todavía empuja su carrete como solía hacerlo. Después de la ejecución de John, el ratón volvió a aparecer ante Paul y este se lo quedó. Con su toque mágico, John transfirió parte de su poder a Paul y al roedor. El hombre tiene ahora 108 años. Ha vivido más que todos sus seres queridos y cree que ese es su castigo por matar a un verdadero milagro de Dios. Por eso, también tendrá que despedirse de Elaine. Por supuesto, no vivirá para siempre, pero deseará la muerte mucho antes de que la muerte lo encuentre. Sometimes the Green Mile seems so long. Stephen King calificó esta película como la adaptación más fiel de cualquiera de sus obras. Cuando el autor visitó el set, pidió que lo ataran a la silla eléctrica para experimentarlo por sí mismo. Luego, muy rápidamente, pidió ser liberado. Tom Hanks aceptó desempeñar su papel como un favor al director Frank Darabont. Anteriormente, había rechazado el papel principal en su película Sueño de fuga para protagonizar Forrest Gump. En la película se utilizaron 15 ratones. Cada uno fue entrenado durante más de un mes para realizar diferentes trucos. Pero el principal truco del señor Cascabel fue un efecto especial. El carrete era tirado por un hilo de pescar y el roedor seguía su olor. En una escena, Tom Hanks no finge limpiarse la chaqueta. El ratón realmente la manchó.
Cuando Paul le presenta a Elaine al señor Cascabel, el ratón era 9 veces mayor que los ratones más longevos de la vida real, y el ratón que pisó Percy era un títere. El actor para el papel de John Coffey fue recomendado por Bruce Willis. Actuaron juntos en Armageddon. En las emotivas escenas, Michael Clarke Duncan recordó que su padre abandonó a su familia cuando él era un niño. En realidad, el actor tiene una estatura normal y es incluso más bajo que algunos de sus compañeros en la película. En una de las escenas, lo pusieron en una caja. David Morse se paró en el suelo y colocaron a Tom Hanks en un hoyo especialmente cavado. Además, utilizaron una pequeña réplica de un catre de prisión y una silla eléctrica para crear una ilusión en la pantalla. Como siempre, encontrarás el título de la película en la descripción del vídeo. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios, ¿qué hubieses hecho tú en lugar de Paul Edgecombe? No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo para poder traerte más historias increíbles con la mayor frecuencia posible.